tenemos por ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos la piedra valorada en $500,000 que fue encontrada dentro de un cachalote fallecido en España. ¿Y qué creen que es? ¿Es vómito de ballena? El famoso ámbar gris, digamos, ámbar de gris. bonito. Ámbar Vómito gris. de ballena. Vómito de Me gusta ballena, más ese. que- O sea, perdón, pero, o sea, si tú ves esto, lo ves ahí tirado en la playa, o sea, Se ve bonito, ¿no? sí, pero si lo ves, si alguna vez tienes la suerte de ver algo así, Sí, agárralo. bonito vómito de ballena, Veis que ojalá sí fuera un pues es súper valioso. ¿Para qué se utiliza? ¿O qué Bueno, onda? esto se utiliza en la perfumería. Eso es básicamente lo que hace la diferencia entre un perfume de piratería y un perfume De calidad. de calidad. Este producto lo que hace es que dura más el olor del perfume. 9 kilos, que es lo que pesa esa piedra, Ujú. está valorada en $500,000. O sea, estás hablando de que en 10 millones de pesos. O sea, 10 milloncitos de pesos muy buenos. Y bueno, esa piedra fue la que causó el fallecimiento a la ballena, porque la tenía atorada O sea, como una piedra intestinal. y- Esta la encontraron en las entrañas del cachalote, que estaba sin vida, en las playas de La Palma, en una isla del archipiélago de la isla de Canaria en España, y los científicos lo encontraron. Ahora, siempre hemos hablado de estos casos, siempre los encuentran personas, pescadores, etcétera, y ahora les tocó a unos los científicos. Está pues, gigante. Sí, está gigante. Miren, el cachalote es o sea, está enorme. Y dentro del cachalote, pues ahí estaba ese tesoro de $500,000, nada más y nada menos. Es interesante. Vamos pues a otro tema importante. Vamos. Fíjense que tomando en cuenta que ya acabamos de subir en estos momentos, hace unos minutos, subimos un reporte sobre lo que está pasando en Ucrania, varios asuntos urgentes de cómo está el conflicto ahorita, de algunos planes que ha estado señalando Vladimir Putin que trae por ahí. O sea, está interesante el reporte, si pueden chequenlo, pero pues es mucha información, así que por eso dividimos y pasamos esa información al canal Pepe Noticias. Ahora, asegura Zelensky que Putin está perdiendo el poder de su propia población, un tema que ha insinuado varias veces como que, pues diciendo que es muy débil, pero al mismo tiempo, pues pareciera que, aunque sí tiene una debilidad a lo mejor interna, la realidad en el conflicto es otra. Si pueden, chequen el reporte que les digo, porque ahí comentamos sobre un plan, pues que ya no es tan secreto, pero que era secreto hasta hace unos momentos, donde han juntado miles y miles de soldados en la frontera de Ucrania y están a punto de entrar rusos. O sea, hay un montón de tropas rusas que han estado acumulándose y están a punto de entrar. Ahí doy los detalles. Pero fuera de eso, y demostrando que sí hay cosas raras dentro del régimen de Vladimir Putin, hay personajes desaparecidos. Este es uno de ellos, ¿no? Sigue desaparecido el general ruso que habría colaborado con el grupo Wagner en el intento de motín armado. Salió la hija a decir que no era cierto, salió no sé quién a decir que no era cierto. Pues han pasado los días y los días y los días y el general no aparece en ningún lado. Exactamente, Sergei Surovikin, de 56 años, que se supone era como un líder VIP del grupo Wagner. De hecho, digamos, en él están basadas muchas cosas de cómo se iba a manejar el grupo Wagner. Y se supone, bueno, eso es lo que aseguran, habría sido detenido. Pero fue el mero del movimiento de las tropas rusas. Él controló las tropas rusas en Ucrania, ¿te acuerdas cuando lo metieron también, a él? ajá. O sea, él tuvo el máximo puesto en el conflicto de Ucrania en unos meses, nomás que luego lo quitaron, lo que le llaman Él le dicen al, no sé qué, el general Armagedón le dice. El general Armagedón, sí. Sí, por sus tácticas despiadadas en Siria, también le dicen el carnicero de Siria, si no me equivoco. Sí. Y se supone, bueno, lo último que se dice, ¿no? Dice la inteligencia ucraniana sobre todo, es que habría sido detenido y que está siendo interrogado sobre su participación con Prigozhin. Pues no lo dudo, ¿no? Que pudiera estar ahí un tiempo desaparecido o a lo mejor que ya nunca regrese, ¿no? Que nada más de repente sale por ahí, que lo tiraron por una ventana o lo que sea. Pero loquísimo el mensaje de hoy de Prigozhin. Si no lo vieron, vayan al canal. ¿En qué canal está ese? Sí. Porque está buenísimo. Ese vato, qué bárbaro. Sí, si pueden, chéquenlo. Vuelve a aparecer, ¿no? Volvió a aparecer Prigozhin. Ahorita, sí, ahorita les pongo el link, ¿no? Ahí en la, ¿cómo se llama? Aquí en el chat. Se los pongo, pero ustedes también pueden entrar directamente al canal de Pepe Noticias. Ahí estamos, pues haciendo también reportes extras, ¿no? Todos los días hacemos reportes, pues, de tema internacional, como ustedes ya saben.
pero en esta ocasión lo que sí nos sorprendió es que reaparece de una forma bastante curiosa Prigozhin, ¿no? Sí, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer por ahí, entonces sí está curioso el tema. Por ahí, miren, esta es la última hora, Prigozhin aparece, lo subimos hace 6 horas, ese video, ahí pues están los detalles, fue yo creo que algo extenso el mensaje comparado al anterior que fue muy corto, de hecho muchos medios dicen es la primera aparición de Prigozhin, realmente no es la primera, es la segunda, pero nada más que la primera fue un audio muy cortito, muy cortito. Esta ocasión ya el audio es más extenso, también sigue siendo un audio. Sigue siendo un audio. Sigue siendo un audio. Okay. Sigue siendo un audio. Pero ya da muchos detalles y manda un mensaje durísimo a Vladimir Putin, la verdad que está interesante el tema. Vamos pues a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues bueno, no sé si lo comentaste en la mañana, pero un comandante de las fuerzas especiales chechenas de Rusia ya, pues básicamente se lo echaron en Ucrania. El nombre de este comandante ruso que luchó contra Ucrania en la zona de Donbass se llama Yevgeny Pisarenko, que es comandante de la formación armada chechena conocida como Akhmat, que fue declarado sin vida el lunes por 2 compañeros soldados. Él recibió el apodo del Grande, que se traduce como el Grande en el contexto ruso. Dice, gracias a los padres que crearon a este héroe, el gran hombre con un gran corazón. Y pues bueno, la verdad es que los chechenos presumieron con ¿cómo le dice? Bombo y platillo. Bombo y platillo, que ya iban a llegar, iban a arrasar, y no, pues no han hecho nada. Nomás han perdido hombres, desafortunadamente para ellos, ¿verdad? Pues sí. Digo, y el punto es que en esta como contraofensiva, lo que les ha funcionado a los rusos es sostener el lugar donde están, porque llenaron de minas, porque llenaron de, ¿cómo se llama? De barricadas y todo esto, sí. Pero todos los que llegan, sobre todo nuevos y así, los reciben bien duros, o sea, si no estás bien posicionado, sí está bien difícil que puedas pues armarla en Ucrania ahorita, sobre todo donde está el tema del conflicto. También el avance de Rusia o el avance de Ucrania es bien limitado, o sea, son metritos y metritos, o sea, está súper duro el tema, porque tanto lo dice Rusia como lo dice Ucrania, en ese tema están ahorita coincidiendo muy bien, o sea, los dos están diciendo, pues ahí sí, un enfrentamiento súper duro, ¿no? Por un lado avanzan unos y por otro lado avanzan los otros, o sea, sí es un revolturero, qué duro la verdad, lo que se está viviendo ahí, pero bueno, vamos a otro tema importante. ¿Qué más? Por cierto, el último mensaje, no sé si dijiste el último mensaje que le dio Volodymyr Zelensky al presidente Biden el día de hoy, que pidió, que pidió que le inviten a Ucrania a la OTAN ahora, incluso dice si la membresía no se la dan hasta después de la guerra, que eso pues se entiende, ¿no? Porque si lo meten ahorita, o sea, si lo hacen miembro ahorita, básicamente, es decir, te invito a una guerra, ¿no? Sí, exacto, y no quieren meterse en esa bronca, prefieren ayudar de lejitos. Claro. Entonces, en una entrevista que tuvo, dijo que Biden era el que tomaba las decisiones sobre las posibilidades de que Ucrania ingrese o no en la OTAN. Dice, él respalda nuestro futuro en la OTAN, pero una invitación ahora sería un gran motivador para los soldados ucranianos, dijo Zelensky en esta entrevista. Dice, la aspiración de Ucrania es unirse a esta alianza, pues alianzas desde hace muchos años, ¿no? Han estado muy tercos en este tema y a unirse a la Unión Europea. Y dijo, ahora es cuando más importante es, dice, es muy importante sentir que realmente estaremos rodeados de aliados en el futuro. Y Zelensky agregó que entendía que Ucrania nunca va a ingresar a la OTAN antes de que termine la guerra. Eso lo entiende perfectamente. Eso lo entiende. Lo que quiere nada más Zelensky es, díganme, o sea, denme esperanza, ¿no? Denme esperanzas de que cuando se acabe esto sí nos van a abrir la puerta, porque si no, como que es una lucha en vano, o sea, porque entonces tú sabes que tarde o temprano van a volver a invadir y van a volver a invadir hasta que no acaben por tener toda Ucrania. Entonces, pero si les prometen cuando se acabe el conflicto sí serán miembros de la OTAN, bueno, al menos eso ya hace que te puedas esperanzar a que tienes un futuro en ese país, ¿verdad? Eso está interesante. Pero bueno, vamos pues a otro asunto importante. Bueno, de entrada decirles que hay un nuevo fenómeno en el Pacífico que potencialmente sería un huracán, un 60% de probabilidades. No parece que vaya hacia México, al contrario.